Bueno, en este segundo encuentro de autofilmación, me encuentro conmigo misma, no, pero la intención es que sea con ustedes, voy a detenerme el concepto de intelectuales orgánicos, es decir, por qué lo vamos a utilizar. Y no puedo dejar de decir que esta clave conceptual la tenemos que leer a lo largo de el modo de producción capitalista y justamente teniendo en cuenta que nos sirve para poder responder a los núcleos temáticos, esos nudos hipotéticos que tiene la cátedra con respecto a esos tres elementos que une la totalidad social con la categoría específica educativa, para salir del concepto de la educación y el contexto y adentrarnos en el concepto de textualidad, en cuanto que la educación tiene como texto, no como contexto, la totalidad social. Y recuerden, y miren que yo no estoy diciendo realidad social, que suele decirse que la historia estudia la realidad social del pasado. No, porque la realidad también es una construcción del orden de la cosmovisión. Es real aquellos que creemos. Es real que ser linda es ser flaca, es yo, porque son los conceptos. La realidad también es un invento. Por eso prefiero hablar del concepto de totalidad social. Recuerden los tres ejes que tenemos, los tres nudos temáticos que tenemos, que son que la socialización es una manifestación en síncresis con la educación, que la institucionalización educativa es reflejo de la institucionalización política y que la construcción de circuitos educativos diferenciados son expresión de una sociedad con división social. ¿Sí? Tomando estos tres, retomemos el capitalismo. Mire todo lo que tengo que hacer para explicar intelectuales orgánicos. Bueno, no importa, sirve. Entonces, el capitalismo, modo de producción capitalista, todos sabemos que hablamos que se impone en el mundo a partir del siglo XV. Pero sabemos que hay una etapa previa de génesis del modo de producción capitalista que tiene que ver cuando en el proceso de las cruzadas entre el siglo XI y el siglo XIII, población dirigida por señores feudales, algunos de ellos monarcas, tengan en presente Robin Hood, el rey Ricardo Corazón de León, va a las cruzadas, esa convocatoria que hace el papado para liberación de los santos sepulcros de Jerusalén que están en manos de musulmanes, y tiene como contrapartida que muchas veces, bueno, los señores mueren, como muere Ricardo Corazón de León, o quedan presos, como el caso de Ricardo Corazón de León, y siervos quedan libres de la sujeción de su señor feudal, como Robin Hood, y vuelven sin jurarle vasallaje a ninguno. Pero además, Robin Hood vuelve supuestamente sin nada. Supuestamente digo porque hay versiones que vuelve con algo y versiones que vuelve sin algo, pero muchos vuelven con botines de guerra. Es decir, cruzando las ciudades, especialmente las ciudades musulmanas que manejaban todo el comercio para el Mediterráneo, en la vía de los caminos romanos. Por eso en la península itálica hay muchas ciudades ricas que son estados en sí mismos, como la Serenísima República de San Marcos, Venecia, en donde, como era una laguna salada, producía sal y a su vez era un ingreso de todos los productos de Oriente, especialmente especias, seda, etc. Bueno, decíamos, y esa economía urbana dinámica va a permitir los intercambios de los feudos, que eran economías cerradas y de autosuficiencia, pero obviamente a veces producían una cosa más que otra y necesitaban algunas cosas más que otras, entonces necesitaban el intercambio. Pero ellos no lo hacían en forma directa los feudos, sino van a intermediar estas rutas de ferias que van a construir los burgos. De ahí que el concepto burgués entre el siglo XI, XII, XIII, XIV y XV no va a estar conectado el concepto de clase social, sino la burguesía, el sujeto que nace en el burgo. Es decir, como nosotros decimos, un campesino con un sujeto urbano. Eso.
Burguesía era un concepto urbano, no rico pobre. Era el que había nacido en un burgo o vivía en un burgo. De actividades urbanas, ¿no? Las ciudades en el antiguo modelo de modo de producción esclavista, como las ciudades romanas, las ciudades griegas, eran sujetos que vivían en la ciudad, pero de economías de los esclavos, ¿sí? Economías rurales. En cambio acá, estos burgos van a ser sujetos que viven en la ciudad y de actividades urbanas. Entre ellas, la primera, que obviamente es la primera fase del modo de producción capitalista, que es la actividad comercial. Cuando nosotros hablamos de un modo de producción, hablamos de un tipo de objetivo que se produce, pero además, a lo largo de ese modo de producción, establecemos distintas fases que tienen que ver con la actividad específica que produce mayor acumulación de riqueza y que crea relaciones de subordinación y sectores enriquecidos y pobres en relación a esa actividad. El modo de producción capitalista, desde el siglo XV a la actualidad, tiene distintas fases de producción. La primera de todo es la fase mercantil. La fase mercantil, es decir, la actividad comercial, la que produce más riqueza. Esa necesidad de comercio que, a partir del cierre del Mediterráneo por la toma de los turcos otomanos de Constantinopla, Bizancio, hoy Estambul, que era como la puerta de acceso al comercio mediterráneo. Cuando toman Constantinopla y le cierran el comercio, van a pasar dos cosas. Uno, el desarrollo de riqueza de los estados independientes italianos, que eran la puerta de acceso para toda Europa, se van a empobrecer, y el comercio y la actividad comercial va a pasar al Atlántico. Y vamos a ver esa Portugal adelantándose y haciendo la circunnavegación por África y empezando a dominar África para llegar justamente a esos reservorios de riquezas, de especies, de seda, de telas ricas, que era la India y China, Catal, así le llamaba en la época de Colón. Y por el otro lado, ese Colón buscando, yo tengo una idea que en vez de ir tocando la costa, mirando la costa, podemos viajar hacia el oeste, que Isabel la Católica se lo va a aceptar, y por el otro lado vamos a tener la Liga Hanseática alemana, con mayores problemas, porque en el norte a veces en los inviernos los barcos no podían salir, e Inglaterra. Inglaterra, que siendo una isla, tenía capacidad naviera para también interceder y meterse, por supuesto, primero en piratería, sacando de acá, robando de allá, etc. Bueno, y decía, el proceso mercantil, este proceso que hace que la economía vaya a hacer grandes negocios, exige una serie de productos sociales para su realización. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de los ricos que dirigen y los pobres que hacen. Pero el circuito mercantil y especialmente la incorporación de América a este modo de producción capitalista, que no genera el capitalismo, pero sí acelera los procesos de acumulación, en tanto y cuanto las dos grandes conquistas de la primera mitad del siglo XVI, por un lado México con Cortés en los años 20, y por el otro lado el Tahuantinsuyo, el imperio incásico en la década del 30, permitió acceder a la corona que gobernaba Castilla a las grandes producciones de oro y plata, que fueron una inyección para acelerar el proceso de la acumulación de riqueza en metálico de los que pudieron dedicarse al comercio. El proceso mercantilista implicaba que los sujetos tenían que tener grandes redes organizativas para llevar adelante, y acá un nuevo concepto. En esa época, la empresa de la conquista. Empresa, la palabra empresa. ¿Qué es una empresa?
y qué necesita una empresa para desarrollarse. Nosotros habíamos visto que en el proceso, no. En Historia Social de Educación, con mi texto a una mirada sobre la formación de las universidades, cómo las economías urbanas habían creado esta modalidad organizativa que eran las universitas. La palabra universitas como un colectivo, sujetos libres que se organizaban a partir de reglamentar una actividad específica para evitar y controlar las dos cosas, la oferta y la demanda. Principios del capitalismo, el juego de la oferta y la demanda. Estas universitas, este conjunto de personas por eso dice las universitas siempre necesita explicar de qué es el conjunto. Entonces, la universidad de maestros y estudiantes, las universidades de comerciantes, las universidades de talabarteros, las universidades de panaderos, las universidades bla, 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 necesitan organizar su propia actividad. ¿Sí? Y lo hacen con este nombre de universidad en concepto latino, pero que en ese tiempo, entre el siglo XII, XIII, XIV, la universidad podía definirse también como gremio en tanto de una actividad, y también como corporación, como conjunto, como cuerpo que organiza una actividad. Y estas corporaciones, para mantener la demanda y la oferta, creaban su propia institucionalización educativa a partir de ese modelo tripartito del aprendiz, el oficial, es decir, el que maneja el oficio, y el maestro, que además que maneja el oficio lo puede enseñar, ¿no? Entonces armaban esa organización institucional a partir de la actividad económica que se realizaba. Entonces, nosotros vamos a ver que a partir que el proceso capitalista y el desarrollo del modelo de las estructuras de colonización, conquista y colonización hacia nuevos territorios, América por un lado, pero también fue la conquista de África y la intervención en el Oriente, las cabezas de estos gremios, de estas corporaciones, de estas universidades, van a necesitar cada vez más gente, y gente de confianza, para aquellos espacios por fuera del burgo, ¿no? Por fuera del burgo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver el concepto de élite, los mejores, y decir, bueno, estos dirigen, después están los que obedecen. Pero acá, con el desarrollo de la empresa, de la conquista, que es empresa económica, que es empresa política, que es empresa religiosa, no solamente hay que encargarse de 4 o 5 puntos de Europa, sino que necesitan gente a miles y miles de kilómetros, a meses y meses de distancia, para poder organizar los circuitos comunicacionales de producción y de intercambio de dichas empresas. ¡Wow! Entonces, acá, y esto es lo que nos reporta en sus primeras páginas Gramsci, un nuevo actor social en el proceso capitalista, cuando a partir del siglo XV se empieza a globalizar con la incorporación de América al mundo capitalista. Lo dice de esta manera. En la página 9, cuando él dice que cada grupo social al nacer en su terreno original de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o más rangos intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia a su propia función. No solo en el campo económico, sino en lo social y en lo político. O sea, estamos hablando de la totalidad social y cada una de esa multidimensionalidad de la totalidad social que nosotros tenemos que ver, no como contexto, sino como texto de la educación. Entonces, debe advertirse que el empresario representa un producto social superior, ya caracterizado por cierta capacidad de dirigir
dirigente y técnica, o sea, intelectual, y debe poseer cierta capacidad técnica, no solo dentro de la esfera de la circunscripción de la actividad y de su iniciativa propia, sino también en otras esferas, por lo menos en aquellas más directamente ligadas a la actividad económica. Debe ser un organizador de masas y un organizador de confianza de los inversores de la empresa, de los compradores de su mercancía. Si no todos los empresarios, por lo menos una élite de ellos, debe tener capacidad para la organización de la sociedad en general, en todo su complejo organismo de servicio, hasta la misma organización estatal, dada la necesidad de crear las condiciones más favorables para la expansión de su propia clase, o como mínimo debe poseer la capacidad para seleccionar los encargados, empleados especializados a los que se puede confiar una actividad organizativa de las relaciones generales externas a la empresa. Encargado. Nueva categoría que nosotros tenemos que pensar a la hora de cómo se va a estructurar los procesos productivos de las empresas a lo largo de los espacios coloniales, que no son una élite, porque no toma las decisiones, no decide, pero sí va a ser esa capa de sujetos que van a tener que llevar a cabo, ¿sí?, esa decisión que toma la élite, pero además controlar que los de abajo hagan eso. Chicos, he aquí un sujeto social capitalista que va a estar vinculado a sujetos formados educativa y socializadoramente, no existe la palabra, pero se me acabo de inventar, un sujeto que sea lúcido, que sepa leer, escribir, que tenga procesos, que al mismo tiempo tome decisiones a la corta duración, pero que sea absolutamente confiable a una autoridad lejana. Lo que nosotros estamos hablando de un componente fundamental en la organización de los estados que son producto del modo de producción capitalista, estados cuyas condiciones de existencia ustedes pueden leer en el material de Oslak, que lo tienen del primer año de Historia de Educación Argentina, ¿sí?, que lo van a ver en organizacional. ¿Cuáles son los componentes básicos de que algo sea Estado? Que sabemos que es una construcción histórica, y el Estado es una construcción histórica del capitalismo, no es el que el Estado tiene que ser. ¿Qué es el Estado? Y dice Oslak, hay condiciones materiales y condiciones simbólicas. La condición primera material de la formación del Estado, ¿cuál es? Territorio y población. ¿Cuál categoría analítica educativa? ¿Cuál dimensión analítica de la totalidad social es? Lo demográfico ecológico, ese primer elemento que tiene que ver con la materialidad, con los componentes concretos, específicos para cualquier desarrollo histórico, más si se trata de Estado. Dimensión de análisis de lo demográfico ecológico. Relación, primer elemento de necesariedad para la conformación del Estado. Población y territorio. ¿Sí? Vamos. Además, dice Oslak, el Estado tiene que tener un componente fundamental en su organización para llevar adelante las instituciones necesarias para el control de los recursos naturales y los recursos materiales y organización de resolución de conflictos entre las relaciones sociales y las de los recursos materiales. ¿Cuál es? La burocracia. ¿Sí? La burocracia. Fíjense, nosotros decíamos, demográfico, ecológico, en la necesidad, dice, el Estado necesita organizar los recursos naturales y los recursos humanos, económico, la dimensión económica social, dice, y tiene que construir la burocracia, quien administre las instituciones para dar
relación y cohesión a esas relaciones de la producción económica social. Dimensión política, jurídica, administrativa. ¿Qué es lo primero que crea España para las colonias? Si ustedes se acuerdan y hacen un poco de historia, la Casa de la Contratación y el Consejo de India. Casa de Contratación, toda la regulación de las relaciones comerciales. Consejo de India, todas las relaciones administrativas jurídicas. Burocracia. Burocracia es ese espacio de encargados, ¿sí? Los encargados, que es un sujeto que tiene que ser confiable hacia arriba, confiable hacia abajo. Bueno, no siempre, porque por eso existe la corrupción, pero digo, ¿cómo se crea este sujeto? Que a larga distancia tiene que responder a mandatos. El encargado, ese nuevo actor social, fundamental en las empresas que nosotros le tenemos que dar en clave de Estado a burocracia. Burocracia que no es el orden del Estado solo. Las grandes empresas comerciales, las grandes empresas religiosas también tienen que crear sus aparatos administrativos de control y de producción. Dimensión jurídico, política, administrativa. Pero además, todo esto tiene que ser constituido con una conciencia de sujeto, de existencia, de necesariedad que justifique que vos haces eso, ¿no? Y además, sujetos que tienen que ser preparados en una especificidad de contenidos específicos a la hora de poder llevar adelante lo que Osla dice es esa, por un lado, capacidad de monopolio legítimo de uso de armas, es decir, mantener legítimamente la coerción, fuerzas coercitivas, fuerza, digamos, de punición, pero al mismo tiempo crear una identidad de pertenencia que dé cohesión de la cosmovisión. Fue muy complicado esto. Yo acá necesito intercambio. Fíjense, esta palabra, encargados, fundamental para entender cuáles son los niveles educativos que el capitalismo va a necesitar desarrollar a la hora de pensar cuáles son los saberes que un sujeto que se encarga, no es élite, se encarga, pero sí está en relación directa con el resto de toda la producción, cuáles son los saberes necesarios de estos sujetos. Socialización en síntesis con la educación, institucionalización educativa como manifestación de la institucionalización política y circuitos diferenciados como expresión de las diferencias sociales. A ver, que ese pequeño frase me voy a quedar por ahora, por el tiempo que di.